Me llamo Estela y fui la amante de un hombre poderoso, un político influyente con una vida impecable de cara al público, pero llena de secretos cuando las cámaras se apagaban. Durante años, fui su refugio, su escape de un matrimonio por conveniencia, su pasión oculta. Pero todo cambió el día que nuestra historia dejó de ser un secreto. Lo que parecía un romance clandestino lleno de adrenalina y deseo se convirtió en mi peor pesadilla. Perdí todo, mi estabilidad económica, mi círculo social, mi reputación. Descubrí lo cruel que puede ser el mundo cuando te señalan como la culpable, mientras él, protegido por su poder, seguía adelante como si nada. Pero antes de que todo se derrumbara, lo viví intensamente. Cada encuentro era un fuego que nos consumía, un juego peligroso que no queríamos dejar. Nunca pensé que una relación prohibida pudiera hacerme sentir tan viva hasta que dejó de ser un secreto. Y créeme, esta historia merece ser escuchada. Porque lo que ocurrió después fue mucho peor de lo que imaginé. Cuando conocí a Mauricio, supe de inmediato que era un hombre peligroso. No en el sentido físico, sino porque tenía todo lo que una mujer podría desear: carisma, poder, dinero y, sobre todo, un aire de misterio que lo hacía irresistible. Era un político de renombre, con un discurso impecable y una imagen intachable. Pero cuando estábamos solos, lejos de los reflectores y las cámaras, era un hombre completamente diferente. Nuestra historia comenzó de manera casi accidental. Yo trabajaba en la organización de eventos de la alta sociedad, y una noche, en una gala benéfica, nuestras miradas se cruzaron. No era la primera vez que lo veía, pero esa noche fue distinta. Él se acercó, me habló con esa voz firme y segura que hacía que cualquiera quisiera escucharlo, y sin darme cuenta, ya estaba atrapada en su juego. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa incluso cuando no lo ves? Así me sentí en los días siguientes. Cada evento en el que coincidíamos, su mirada me buscaba, su presencia me envolvía. Y yo, en lugar de alejarme, me dejé llevar. ¿Qué tenía ese hombre que me hacía perder la razón? La primera vez que estuvimos juntos fue en una reunión privada en un hotel de lujo. Al principio, me resistí. Sabía quién era, lo que representaba, el peligro de involucrarme con él. Pero él supo exactamente qué decir, cómo tocarme, cómo hacerme olvidar las consecuencias. Y lo peor de todo, es que me encantó. Cada encuentro con él era un desafío a la moral, una mezcla de deseo y culpa. En público, yo era solo una mujer más entre la multitud. En privado, él me hacía sentir la única. Me prometió cosas que nunca creí escuchar de un hombre como él. Que yo era diferente, que conmigo podía ser el mismo. Y yo, ilusa, le creí. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a enamorarte de alguien que solo ve en ti una distracción? Poco a poco, la intensidad de nuestra relación creció. Nos encontrábamos en lugares cada vez más arriesgados, llamadas a medianoche, mensajes borrados al instante. Él tenía una familia, una esposa con la que aparecía en cada fotografía, con la que fingía una felicidad perfecta. Pero cuando estaba conmigo, me juraba que su matrimonio era solo una farsa. Y yo, en mi locura, le creí. ¿Alguna vez te has entregado tanto a alguien que no te das cuenta de que te estás perdiendo a ti misma? Los meses pasaron y lo que comenzó como un juego se volvió una adicción. No podía dejarlo, aunque en el fondo sabía que un hombre como él nunca iba a arriesgar su mundo por mí. Pero, ¿qué pasaría si alguien más descubriera lo nuestro? ¿Qué tan lejos estaba realmente del desastre? No lo sabía entonces, pero estaba a punto de pagar un precio muy alto por haber caído en su red. Las semanas pasaron y lo que comenzó como una aventura secreta se convirtió en algo mucho más intenso. Nos veíamos con frecuencia, siempre en hoteles exclusivos, lejos de miradas indiscretas. Me gustaba pensar que yo tenía el control, que era dueña de la situación, pero la verdad era otra. Él marcaba el ritmo, él decidía cuándo y dónde. Y yo, sin darme cuenta, lo acepté. ¿Alguna vez has sentido que vives una vida doble? Yo lo sentía cada día. Durante el día, trabajaba como si nada pasara, asistía a eventos, sonreía a conocidos, fingía normalidad. Pero por las noches, cuando recibía uno de sus mensajes en clave, mi corazón latía más rápido. Sabía lo que significaba, un nuevo encuentro, una nueva dosis de adrenalina. Él me advertía que debía ser discreta, que nadie podía sospechar. Su imagen pública era intocable, su reputación, su mayor tesoro. Y yo, en mi necedad, acepté todas sus reglas. Hasta que empecé a darme cuenta de que yo no era más que una pieza en su juego. Pero, ¿qué haces cuando te das cuenta de que alguien a quien crees amar solo te ve como un secreto que debe ocultar? A veces, cuando él se iba después de nuestras noches juntos, me quedaba en la cama mirando el techo, preguntándome si en ese momento le estaría abrazando a su esposa, besando a sus hijos antes de dormir. Me dolía,
pero me consolaba con sus palabras. No la amo, me decía. Solo estoy con ella por la imagen, por conveniencia. Y yo me repetía esas frases como un mantra para no sentirme culpable. Hasta que un día, algo cambió. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina habló con tono frío y cortante. Sé quién eres. Sé lo que haces con mi esposo. Mi cuerpo se paralizó. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Qué sabía exactamente? Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Habíamos sido tan cuidadosos o no? Hubo algo que pasé por alto. Mauricio me llamó minutos después. Estaba furioso. No por miedo a perderme, sino porque su perfecta vida estaba en peligro. Me ordenó que no contestara más llamadas, que no hablara con nadie, que mantuviera la calma. Pero, ¿cómo mantener la calma cuando sientes que todo tu mundo está a punto de desmoronarse? Esa noche no pude dormir. Me pregunté si lo nuestro había valido la pena. ¿Acaso significaba algo para él? ¿O simplemente estaba molesto porque su esposa ahora lo sabía? Días después, su actitud cambió. Ya no era el hombre encantador que me hacía sentir especial. Ahora era frío, distante. Sus mensajes eran más escasos, sus encuentros más apresurados. Algo me decía que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Lo que no sabía en ese momento es que la llamada de su esposa era solo el principio de mi caída. Desde aquella llamada, todo cambió. Mauricio ya no era el mismo. Su actitud, antes cálida y protectora, se había convertido en algo frío, calculador. Nuestros encuentros se volvieron esporádicos, casi inexistentes. Cuando nos veíamos, su teléfono no paraba de sonar, y aunque nunca me decía de quién se trataba, yo lo sabía. Era ella. Su esposa. ¿Alguna vez has sentido que algo se te escapa de las manos sin que puedas hacer nada para evitarlo? Yo lo sentía a cada segundo. La seguridad con la que antes me hablaba había desaparecido. Ya no había promesas, ni susurros al oído diciéndome cuánto me deseaba. Ahora, cada conversación giraba en torno al mismo tema: no podemos ser descuidados, tienes que mantenerte al margen, esto es temporal. Pero la realidad era que todo estaba colapsando. La prensa comenzó a especular sobre problemas en su matrimonio. Aunque no mencionaban mi nombre, cada titular me hacía sentir más expuesta. Crisis en la vida del influyente político, fuertes rumores de una doble vida, un romance oculto amenaza su carrera. La angustia me consumía. Sabía que en cualquier momento alguien podría descubrirme, que mi vida entera podría derrumbarse. Y él, en lugar de tranquilizarme, solo me pedía que tuviera paciencia. Paciencia. ¿Cómo se supone que debía actuar con normalidad cuando mi teléfono sonaba a todas horas con números desconocidos? Cuando algunas amigas, que antes me recibían con sonrisas, ahora murmuraban a mis espaldas. Una noche, decidí enfrentar a Mauricio. Le exigí respuestas, le pedí que me dijera la verdad, qué iba a pasar conmigo. Él suspiró, pasó la mano por su cabello y me miró con esa expresión que tantas veces me había derretido. Pero esta vez, sus palabras fueron como un puñal. Esto se está saliendo de control, Estela. Mi familia, mi carrera. No puedo permitirme un escándalo. ¿Y yo? Le respondí, con la voz temblorosa. ¿Yo qué soy para ti? Se quedó en silencio. Y en ese momento lo entendí todo. No era su amor lo que intentaba salvar, era su propia imagen. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude pensar que realmente arriesgaría algo por mí? Esa misma noche, decidí que debía alejarme. Borré sus mensajes, bloqueé su número, intenté convencerme de que podía seguir adelante sin él. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, alguien filtró una fotografía. No era explícita, pero sí comprometedora. Un reflejo en un espejo, una sombra en una puerta, apenas un detalle, pero suficiente para desatar una tormenta. Los titulares explotaron. Misteriosa mujer en la vida del político. Una amante en la sombra amenaza con derribar su carrera. Mi corazón se paralizó. La pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría salvarme antes de que fuera demasiado tarde? El escándalo explotó con una fuerza que jamás imaginé. La fotografía, esa imagen insignificante para cualquiera que no conociera la verdad, se convirtió en la pieza que desmoronó todo. En cuestión de horas, mi mundo dejó de ser privado. Mi teléfono no paraba de sonar, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes y, lo peor de todo, la gente comenzó a reconocerme. ¿Alguna vez has sentido que todos te miran, que todos saben tu secreto, aunque nadie lo diga en voz alta? Eso fue lo que viví.
Caminaba por la calle y notaba las miradas inquisitivas, las sonrisas disimuladas, las conversaciones en susurros que se detenían cuando pasaba cerca. Mi trabajo, mi vida social, todo empezó a desmoronarse. Mauricio me llamó al día siguiente. Pero esta vez, su tono no era el del hombre seguro de sí mismo, ni el del amante que alguna vez me hizo sentir especial. No. Esta vez, su voz era la de un hombre acorralado. «Tenemos que hablar», me dijo, con un tono seco, casi desesperado. Nos encontramos en un departamento que solíamos usar para vernos en secreto. Pero esta vez, no hubo besos furtivos ni caricias prohibidas. Solo tensión, miedo y una sensación que me oprimía el pecho. «Tienes que desaparecer, Estela», soltó de golpe, mirándome con esa frialdad que nunca antes había visto en él. «No puedes dar declaraciones, no puedes hablar con nadie. Esto no puede salirse más de control». Me quedé en silencio. Era obvio que lo único que le importaba era salvar su carrera, su matrimonio, su imagen. Yo solo era un problema que necesitaba eliminar. «¿Y qué hay de mí?», pregunté con un hilo de voz. Él apretó la mandíbula y desvió la mirada. «Te ayudaré económicamente si lo necesitas. Pero tienes que mantenerte lejos». Esa fue la última vez que lo vi. Salí de ese departamento sintiéndome vacía, humillada. Durante tanto tiempo creí que nuestra historia era más que una aventura, que lo nuestro tenía algún tipo de significado. Pero en el momento en que su mundo se tambaleó, yo fui lo primero que quiso desechar. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Cómo empezar de nuevo cuando todos sabían mi nombre, cuando me señalaban como la otra? Los días siguientes fueron un infierno. Perdí mi trabajo. Algunos clientes de la agencia de eventos exigieron que me despidieran porque no querían verse envueltos en escándalos. Mis amistades, o mejor dicho, las personas que creía mis amigas, comenzaron a distanciarse. Y lo peor de todo, mi familia también sintió el golpe. Mi madre me llamó, su voz quebrada por la vergüenza. «Nos han preguntado por ti, Estela. Nos han llamado periodistas. ¿Qué está pasando?». ¿Cómo explicarle a mi propia madre que había sido la amante de un hombre poderoso y que ahora todo el país hablaba de ello? Me recluí en mi departamento. Cerré cortinas, apagué el teléfono, dejé de salir. Cada notificación, cada mensaje, cada golpe en la puerta era un recordatorio de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando crees que has tocado fondo, siempre puede haber algo más que te arrastre aún más abajo. Pensé que ya lo había perdido todo. Mi trabajo, mis amistades, mi estabilidad. Pensé que el escándalo se apagaría con el tiempo, que eventualmente la gente encontraría otro chisme en el que enfocarse. Pero estaba equivocada. Porque cuando eres la amante de un hombre poderoso, no te dejan marcharte tan fácilmente. ¿Alguna vez has sentido que no tienes escapatoria, que cada paso que das te hunde más en el abismo? Una noche, después de días encerrada en mi departamento, decidí salir a respirar. Solo quería caminar, sentirme un poco normal, aunque fuera por unos minutos. Pero la normalidad ya no existía para mí. Apenas doblé la esquina, vi a dos hombres parados junto a un auto negro. No hacían nada, solo estaban ahí, observando. Fingí que no los había notado, pero mi instinto me decía otra cosa. Cuando regresé a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, ni ninguna indicación de quién lo había dejado ahí. Lo abrí con las manos temblorosas y saqué una nota escrita con pocas palabras, pero con un mensaje claro. No hables. No sigas buscando problemas. Mi corazón se paralizó. ¿Quién lo había enviado? ¿Mauricio? ¿Su esposa? ¿Alguien de su equipo? No lo sabía, pero entendí el mensaje. No era una advertencia. Era una amenaza. Durante días, viví con miedo. Mirando por encima del hombro, evitando salir de casa, apagando mi teléfono cada vez que un número desconocido aparecía en la pantalla. Pero el golpe final llegó de la manera más cruel. Una tarde, recibí un correo. Un mensaje anónimo con un archivo adjunto. Al abrirlo, vi fotografías mías. Entrando y saliendo de los hoteles, de los eventos donde coincidía con Mauricio. Capturas de pantalla de conversaciones que creí borradas. Todo recopilado, como si alguien hubiera estado siguiéndome durante meses. Y debajo de las imágenes, una última advertencia. Desaparece o lo haremos público. Ahí lo entendí todo. No se trataba solo de proteger a Mauricio. Se trataba de destruirme si no obedecía. ¿Qué harías si supieras que tu vida entera está en manos de alguien más?
Podía quedarme y enfrentar el escándalo, pelear por mi dignidad, pero, ¿a qué costo? Ya había perdido demasiado. No iba a darles el placer de verme destruida. Así que tomé una decisión. Vendí lo poco que tenía, empaqué una maleta y me fui. Sin avisar, sin despedirme. Solo desaparecí. Hoy, desde la distancia, veo como todo sigue su curso. Mauricio sigue en su puesto, su familia sigue intacta. Para el mundo, él es un hombre ejemplar. Y yo soy solo un rumor que se apagó con el tiempo. Pero hay algo que ellos nunca sabrán. Porque aunque me hicieron desaparecer de su historia, yo aún tengo la mía. Y ahora, al contártela, me la devuelvo a mí misma. Porque puede que él haya ganado en su mundo, pero yo, al final, fui quien se liberó. Y tú, después de escuchar mi historia, dime, ¿crees que valió la pena? Y así termina mi historia. Una historia de pasión, poder, engaño y consecuencias. Ahora que lo has escuchado todo, quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Crees que en mi lugar habrías tomado decisiones diferentes? Me encantaría leer tus comentarios y conocer tu punto de vista. Si te gustan este tipo de historias llenas de emoción y secretos ocultos, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las historias impactantes que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que te atreves a escuchar otra historia como esta.